Todas las oficinas de estadística en el mundo calculan el IPC, o un índice de precio al consumidor. Usualmente es la métrica más empleada para el cálculo de la inflación. Usualmente tiene frecuencia, se hace cada mes, se calcula cada mes, y eso nos va dando la tendencia de la inflación. Casi siempre comparamos contra el año anterior, y los países lo que quieren casi siempre es los bancos centrales definen una meta de inflación que está entre 2-3%. Siempre es bueno para las economías que haya una pequeña inflación. Entonces el IPC es una medida del promedio de los precios, un promedio. Lo que pasa es que no es un promedio simple donde yo tomo todos los precios y simplemente le calculo la media. No es así, sino que es un promedio ponderado con unas ponderaciones que responden a la estructura de gastos de los hogares. Es decir, si los hogares gastan más en alimentos, pues se supone que los alimentos tengan una mayor ponderación. Si los hogares gastan más o vienen gastando más en comercio electrónico, por ejemplo, que es una nueva tendencia, se supone que el gasto, los precios de las tiendas virtuales, por ejemplo, tengan un peso más, vayan ganando un peso más alto, ¿no? Entonces se supone que esas ponderaciones se van ajustando, no se ajustan todos los años, siempre pues pasan algunos años en los cuales hay que recalcular las ponderaciones, y eso pues le da cierto problema al IPC porque hay muchos cambios tecnológicos en la preferencia de los consumidores, y eso es un desafío de todas las oficinas de estadística. Entonces, en el caso cubano, la problemática es que ha habido un cambio estructural muy grande desde el último momento en que se calculan las ponderaciones. El IPC cubano usa ponderaciones del año 2010. Estas ponderaciones se calculan a partir de una encuesta. Entonces, las oficinas de estadística hacen una encuesta a un grupo importante de hogares y le preguntan cómo distribuyen su gasto en términos promedios, y eso nos da unas ponderaciones que se usan para el cálculo del IPC. La manera en que esos precios se agregan, la manera en que esos precios se promedian es fundamental, y ahí está la deficiencia principal que tiene el índice de precios al consumidor cubano, que desde que sale en el año 2021 con frecuencia mensual, pues la misma oficina de estadística en sus notas metodológicas pues lo reconoce, que en el año 2010, que es el último momento en que se hace esta encuesta, pues el mercado de productos que vienen del sector privado, las mismas cooperativas no agropecuarias o las mismas MIPYMES, pues no existían. Por tanto, el peso que tiene estos mercados dentro del IPC está subrepresentado. También vino después la tarea de ordenamiento monetario, toda esta crisis económica que ha potenciado el mercado informal. Entonces hay unos mercados que han ganado importancia dentro de la situación económica de los hogares, que están subrepresentados en el IPC, y por eso el IPC da unas estadísticas de inflación que son mucho más bajitas que las que perciben las familias en su vida diaria, e incluso dan estadísticas de inflación que quedan por debajo de otras métricas que tiene la Oficina Nacional de Estadística para calcular la inflación, porque el IPC es una de esas métricas, pero hay otras métricas que se pueden utilizar. Si vamos a tomar como referencia un solo producto, pues ahí no hay problema, ¿no? ¿Cuánto cuesta la piña hoy? ¿Cuánto costaba hace un año? ¿Cuánto ha crecido? Si creció el precio 20%, esa es la inflación de la piña. Lo que pasa es que queremos calcular la inflación promedio en la economía. Entonces, por ejemplo, en el gasto de alimentos, pues el arroz o los frijoles son más importantes que la piña. Entonces, tú no puedes incluir dentro del IPC la piña con la misma importancia, con el mismo peso, con el mismo porcentaje que el arroz y los frijoles, porque un incremento del precio del arroz y los frijoles para la familia representa mucho más que el incremento del precio de la piña. Y no solo la distribución por productos o por categorías de productos, sino por mercados. Entonces, el arroz y los frijoles en los mercados estatales pues tiene un precio,
y mientras la libreta de racionamiento pues cubría una parte importante de las necesidades de las familias, pues ese mercado tenía unas ponderaciones. Pero a partir del ordenamiento monetario, a partir de la crisis que se está viviendo, pues el peso, la importancia del mercado estatal y de la libreta de racionamiento ha disminuido y ha crecido para las familias mucho más importante. Hoy en día el precio del arroz, los frijoles en el mercado informal, en los propios mercados agropecuarios. También hay muchos productos que hoy están vendiendo las MIPYMES, también está la participación de las cooperativas no agropecuarias, y como todo eso son fenómenos nuevos, no están completamente considerados en el IPC cubano, que tiene como base de cálculo la estructura económica de gastos de las familias del año 2010. La inflación que tú tienes es una combinación de cuánto va creciendo los precios de cada producto y cada servicio y el peso, la ponderación que tienen esos productos y servicios dentro de los gastos de los hogares. Si lo que está subiendo de precio es algo muy importante para los hogares, como el arroz, como los frijoles, como los alimentos en general, y sobre todo los alimentos que se venden en el mercado informal, pues eso debería tener un reflejo mucho mayor en la inflación. Entonces le toca a la Oficina Nacional de Estadística repetir esa encuesta y ver hoy en día cuál es la estructura de gastos de los hogares, qué importancia tienen los alimentos, qué importancia tienen las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias, todo el sector privado, que es el cambio fundamental estructural que ha venido sucediendo en la economía cubana en comparación con el año 2010. En el año 2010, pues teníamos una economía bastante distinta a la que tenemos hoy. Entonces, por eso es que el IPC tiene ese sesgo, ¿no? Ahí en las notas metodológicas hay el valor que ellos dan, por ejemplo, que te da una idea del sesgo del IPC, es que trabajo por cuenta propia y el mercado no estatal en el año 2010 representaba un 18%, apenas un 18%. Y ellos mismos reconocen que la participación del sector privado en la economía ha venido creciendo mucho más y eso no está completamente representado o bien representado en la estructura del IPC que se está calculando. Al representar correctamente los mercados y los bienes, donde en esta situación de crisis económica las familias efectivamente están gastando más, pues eso implicaría un incremento de las métricas que hoy estamos utilizando de inflación. El IPC da una inflación de 2 dígitos, ¿no? Alrededor del 40-50% es la inflación que tenemos hoy en día, pero con las mismas métricas que tiene la ONEI, porque hay otros índices de precios. El IPC, si tuviese unas buenas ponderaciones, si estuviese actualizado, sería el índice de la métrica de inflación preferible para darle seguimiento a lo que se llama la estabilidad monetaria, ¿no? ¿Qué está pasando con la estabilidad monetaria en el país? Y sería la métrica preferida para calcular el poder adquisitivo del salario, de las pensiones, de los ahorros. Pero como este IPC tiene este problema, pues la misma Oficina de Estadística tiene otros indicadores de precios, como es el deflactor del PIB, como es el deflactor del consumo. Entonces, con los mismos datos de la ONEI, uno puede darse cuenta que el IPC tiene un sesgo importante, porque, por ejemplo, para el año 2021, mientras el IPC de la ONEI daba una inflación del 77%, estos dos indicadores alternativos daban una inflación por encima del 400%. Entonces, con los mismos datos de la ONEI, uno puede identificar el tamaño del sesgo que tiene el IPC. Entonces, si se hizo una corrección o una actualización de las ponderaciones de la encuesta de situación económica de los hogares, de la estructura de gastos de los hogares, pues tendríamos una inflación mucho más alta que la que oficialmente se está reportando mensualmente con el IPC. Usualmente estos indicadores tienen metodologías diferentes, cubren un segmento del gasto diferente. Por ejemplo, el PIB es todo, ¿no?
no es solo consumo, sino también es inversión, el gasto público, las exportaciones, las importaciones. Entonces, es mucho más amplio. El IPC es solamente el consumo de los hogares, los precios a los consumidores. El deflactor del consumo se parece bastante al IPC, lo que pasa es que tiene una metodología diferente. En análisis económico es usual que se comparen las tendencias inflacionarias con distintas métricas de inflación, y es normal que ellos tengan alguna diferencia por las diferencias metodológicas, pero las diferencias que estamos viendo hoy en día son mayores que lo que se explicaría por la diferencia metodológica. Entonces, por eso es que estamos hablando del sesgo en el IPC, ¿no? Entonces, estas otras métricas, como no dependen de la encuesta, como no dependen de esas ponderaciones que se tienen que actualizar, pues te dan una mejor visión de lo que efectivamente sucedió con los precios después de la tarea de ordenamiento monetario, del impacto de la pandemia. Entonces, si acumulamos, por ejemplo, la inflación de los últimos 3 años, el IPC da que los precios en promedio han crecido apenas 2.9 veces. Entonces, tu pregunta nos tomas como ejemplo cualquier bien en Cuba, cualquiera de lo que estamos hablando, y han crecido más de 2.9 veces en los últimos 3 años, comparado con el nivel prepandemia 2019. Pero mira que si tomas el deflactor del PIB, te da que los precios han subido en promedio en los últimos 3 años 12.5 veces. Nosotros en el ONFI, de una manera indirecta, ¿no? Ya esto es con modelos macroeconómicos, también hicimos unos estimados y nos da que efectivamente los precios han crecido entre 12 veces y 19 veces. 2021 es el año en que se ve más diferencia. En 2021 el IPC da 77 y con nuestros estimados daba alrededor de 400, y coincide ese 400% coincide con el deflactor del consumo de los hogares y del PIB. Y el PIB. Pero en 2022 también, ¿no? En 2022 el IPC da 39% y el deflactor del PIB da 114%, y nosotros estimamos una inflación entre 130 y 200%. Entonces, por distintas vías que te aproximes, pues tienes como resultado que el IPC está subestimando significativamente el tamaño de la inflación. Porque el índice de precios al que se le viene haciendo referencia en el discurso oficial es el IPC, y es el que se publica mensualmente. Y ahora viene un programa de estabilización macroeconómica, y cualquier programa de estabilización macroeconómica, pues lo que tiene que tener claro es la línea base, es decir, cuál es el punto de partida. Entonces, si no estamos calculando bien el punto de partida y cuál es la inflación actual, pues no vamos a saber cuál es el impacto de ese programa de estabilización macroeconómica. Tampoco podemos medir con el IPC cuánto fue el tamaño del costo de la tarea de ordenamiento monetario y de la pandemia y de toda esta crisis sobre el poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones, sobre los ahorros. Entonces, esto no es solo un capricho de hablar de las deficiencias nuevamente, ¿no? De las limitaciones y deficiencias de las estadísticas oficiales, sino que hoy en día uno de los principales problemas que tiene la economía cubana, o cómo se manifiestan los problemas de la economía cubana, es la inflación, y tenemos que tener una medida correcta de inflación, o al menos tener una idea del tamaño de la inflación, porque todo esto son aproximaciones, ¿no? Pero tenemos que aproximarnos de la manera más exacta posible. Al final, cuando tú analizas en detalle todo el origen de la inflación y empiezas a buscar las causas raíces, pues encuentras que la causa raíz es la insolvencia del Estado cubano. Y la insolvencia del Estado cubano, pues, tiene que ver con esa obsesión que ellos han tenido con mantener un sector empresarial estatal que no es viable económicamente. Eso al final, ese capricho, pues termina produciendo un modelo económico que no es sostenible, que no genera riqueza, que no genera crecimiento,
que se endeuda y después no puede pagar las deudas. Por eso a mí me gusta conectar la crisis de deuda con la inflación, porque el origen es el mismo, es un Estado que no es solvente económicamente porque se apoya en un modelo de crecimiento económico que no es viable, porque sigue insistiendo en un sector empresarial estatal que no es rentable, que no es eficiente. Y entonces, ¿cuál es la solución? Cuando tú no eres solvente, pues bueno, en algún momento no puedes pagar las deudas, entonces vienen los impagos de deuda, una crisis de deuda, y eso es al exterior de la economía. Pero al interior de la economía, esa insolvencia pues se manifiesta en el déficit fiscal, es decir, el Estado no tiene suficientes ingresos para cubrir sus gastos, por tanto recurre a lo que es la monetización del déficit fiscal, va al Banco Central y le dice que imprima dinero, y entonces se emite dinero en un momento donde la economía además tiene unos problemas de escasez tremendos. Entonces, más dinero para la calle, con menos productos, menos dólares para comprar, y eso produce la inflación, produce la depreciación de la tasa de cambio en el mercado informal, y esas son las manifestaciones de todos esos desequilibrios, pero que el origen están en un estado insolvente, que sigue insistiendo en un modelo de crecimiento que no es viable, que fue parcialmente viable cuando tenía los subsidios de la Unión Soviética, cuando tuvo los subsidios de estas relaciones ventajosas con Venezuela, pero en condiciones normales, y que además no son normales porque están afectados por las sanciones económicas, pues no hay posibilidades de que el Estado cubano en el largo plazo sea sostenible. Es decir, los momentos de solvencia son transitorios, los momentos de crecimiento económico, y se ven en las estadísticas, y de mejoras económicas han sido en los últimos 30 años, han sido muy, muy transitorias. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Una manera de entenderlo es con un impuesto. Esto es un impuesto inflacionario. Si como el Estado no es solvente, no tiene un sector empresarial que efectivamente genere riquezas, y eso le produce un déficit fiscal, tiene más gastos que ingresos, pues este mecanismo de la monetización, al final, otra manera de entenderlo es que el Estado está sacando recursos de la economía a través de un impuesto inflacionario, porque la inflación implica una pérdida de poder adquisitivo, sobre todo para las familias que dependen de ingresos en pesos cubanos que son fijos, así que no se ajustan a la inflación. Estamos hablando de pensiones y salarios en el sector empresarial estatal, y son entonces, si tú analizas todos estos mecanismos de transmisión, son los asalariados estatales y los pensionados los que están pagando el costo de esta crisis económica. Los que están pagando ese impuesto inflacionario para financiar el déficit fiscal en realidad no es el Banco Central. El Banco Central emite el dinero, ese dinero genera inflación, y son los asalariados y los pensionados los que pagan ese impuesto inflacionario. Y en última instancia también son los que están pagando el capricho de mantener a flote un sector empresarial estatal, no digo que todo, pero un porcentaje muy importante que no genera riqueza, y es el costo principal de ese capricho ideológico, ¿no? De no querer reformar suficientemente la economía. Entonces, la inflación, aun cuando parece algo muy conectado con esta coyuntura que efectivamente se ha exacerbado, si lo conectas con otras tendencias, incluso con los impagos de deuda, pues te da este tipo de análisis, ¿no?